Saludos a todas las personas que nos acompañan siempre en nuestro programa, especialmente a los miembros. Gracias por el apoyo. La situación ahorita en estos momentos está bastante fluida, como hemos dicho, muy interesante. Por un lado, en Estados Unidos hay una creciente percepción, y eso se puede ver en todos los medios, también en las reacciones que ha habido en diferentes niveles en ambos partidos, acerca de la ineficiencia, digamos, de todo esto que ha mostrado el desastre, de cómo la dictadura es incapaz de asumir una respuesta adecuada, no solamente con respecto al desastre de los terremotos, sino también con respecto al posible futuro de la reconstrucción e incluso de la estabilización o recuperación económica. Hay una confianza que se ha reducido. Los inversionistas también han tenido una reacción negativa. Y esto es parte del proceso que, en mi opinión, está desgastando mucho más la imagen del régimen. Hemos visto en los últimos días una serie de reportajes y de videos de la televisión extranjera. Por ejemplo, esta denuncia que formuló el corresponsal de la cadena ABC News de Australia, que recibió amenazas de agentes de la DGCIM, de la seguridad, de la represión en Venezuela. Luego otro grupo de la televisión de Turquía también se adentró a zonas que no habían sido, no habían tenido cobertura noticiosa. También pues recibió amenazas. Y el último episodio interesante lo protagonizó un equipo de la televisión de Noruega, que básicamente estuvo cubriendo esta visita que hizo supuestamente espontánea Nicolásito Maduro junto con Jorge Arreaza, en la cual los propios vecinos lo increparon y lo culparon. Incluso hubo una señora que le dijo abiertamente: ustedes deberían estar presos por todo lo que han hecho. Y esto, por supuesto, provocó un gran impacto. Es una muestra de cómo la reacción de la gente está colmando la paciencia. Esto, al mismo tiempo, tuvimos este otro video, este otro episodio de esta reunión de representantes del régimen con los mineros en la zona de Las Claritas, en la zona donde antes estaba el Niño Guerrero, y también se ha mostrado una exacerbación de la animosidad de la gente. La gente está al borde, ¿no? Y esto es una situación bastante crítica, porque esto está lejos de terminar. Esto es un proceso, es una situación que se puede ver en todo el país, una crispación en todo sentido, en contra, por supuesto, del régimen. El régimen ha reaccionado de una manera también un poco violenta. No está acostumbrado, por supuesto, a asumir estas críticas o a recibir estas críticas abiertamente sin que ellos puedan hacer algo como lo hacían antes, ¿no? Metían preso a la gente, sembraban el terror, y hemos visto expresiones totalmente inconvenientes por parte de Delcy Rodríguez, hablando de que los miserables deben permanecer enterrados, hablando en este lenguaje, en una situación en la cual todavía hay probablemente miles de venezolanos bajo los escombros enterrados. Es una situación absolutamente descontrolada, y esto es una cosa que está elevando las protestas. La gente en Estados Unidos está ahora planteando la gran pregunta de si realmente este régimen debe continuar, si no más bien debería plantearse un cambio radical, incluso un desplazamiento del actual liderazgo de la dictadura para favorecer algún tipo de solución que implique, por ejemplo, una junta de gobierno, etcétera. Estas son conversaciones que, de acuerdo a numerosas fuentes, hemos constatado que es parte de la conversación en estos momentos. Otro tema importante es el tema de Diosdado Cabello, esta imagen que, como dijimos, fue filtrada por el propio Cabello, tratando de mostrarse como que él es una persona respetada. Ha generado una tremenda reacción. Recientemente, una publicación investigativa, un portal de investigación que se llama ProPublica, se cuestionó, dijo, bueno, ¿cómo es posible que esta persona que está siendo acusada de narcotráfico, que tiene una recompensa, forme parte de la interlocución entre el gobierno de Trump y el interinato? Y básicamente ellos apuntan al caso de un
una persona se llama Rafael Gámez, que ha sido capturado, está ahorita detenido en Estados Unidos, acusado de haber participado como miembro del Tren de Aragua en el secuestro y asesinato del teniente Ronald Ojeda en Chile. Esta persona fue acusada de estar en Estados Unidos de forma ilegal, estaba residiendo en el estado de Utah. Y Chile ha pedido su extradición. Estados Unidos también está en el proceso actual de extraditarlo. El mismo Rafael Gámez dice que quiere regresar, o sea, ha aceptado ser extraditado, y básicamente las acusaciones que hay es que él era la persona que estaba al frente de la sección del Tren de Aragua en Chile, lo cual implica una vinculación. Y como sabemos, el gobierno de Chile ha acusado directamente no solamente ha acusado a Diosdado Cabello de ser el autor intelectual, el hombre que pagó al Tren de Aragua, al Niño Guerrero, para que se hiciera esta operación criminal en Chile, sino que además ha interpuesto una denuncia ante el Tribunal Penal Internacional en La Haya sobre este caso específicamente, de modo que la situación de Diosdado Cabello se está deteriorando en términos de que hay un creciente número de voces en Estados Unidos que están diciendo que esta persona debe ser detenida, y han surgido últimamente los rumores de que aparentemente Diosdado está en el proceso de negociar una entrega, ¿no? Eso, por supuesto, son rumores hasta ahora, no ha sido confirmada esa especie, pero no me extrañaría porque la presión es tremenda. Por ejemplo, el desplazamiento que se produjo de su hermano, el Mocho Cabello, José David Cabello, desde el CENIAT, ahora lo movieron a Pequiven, también está generando críticas. ¿Por qué razón esta persona que tiene un antecedente, tiene numerosas denuncias de corrupción y de acoso, digamos, al sector privado en Venezuela, va a ser puesto ahora en una posición como el presidente de Pequiven? Es decir, eso hay preguntas aparentemente, de acuerdo a fuentes, la propia administración Trump al interinato para pedir explicaciones. ¿Por qué razón esta persona tiene que estar ahí metida en esta posición? A pesar de que, como sabemos, la industria petrolera en general está bajo un estricto control, digamos, en términos de los recursos, de las actividades por parte del Departamento de Energía de los Estados Unidos. De modo que no es que don José de Cabello ahora va a tener cancha libre en Pequiven para hacer lo que le da la gana, pero sabemos que Pequiven produce una serie de productos considerados precursores para la fabricación de droga, específicamente el caso de la urea, que se utiliza como, digamos, un elemento clave en el procesamiento de la pasta básica de coca, y que ha habido además denuncias importantes de cómo Pequiven ha hecho envíos de urea importantes a grupos criminales de Colombia. Esto ha sido documentado desde hace ya bastante tiempo. De modo que hay una situación bien complicada en ese aspecto con respecto al clan Cabello. Me están diciendo que están examinando otras, digamos, conexiones de poder que pueda tener el clan Cabello, incluyendo a la hija de Diosdado Cabello, Daniela Cabello, que ocupa una posición en estos momentos. Y todo esto es parte, yo digo, consecuencia de toda esta manera como el régimen ha respondido al desastre, cómo se ha puesto de relieve la incapacidad y luego la inconveniencia. Y los congresistas aquí en Estados Unidos, sobre todo los de aquí de Miami, siguen presionando. Esta gente debe salir, esta gente debe irse. La persona que se reunió con el presidente Trump la semana pasada, el senador Rick Scott, le reclamó directamente a Trump: ¿qué está pasando aquí? Estamos afectando la campaña legislativa si seguimos con este enfoque de, digamos, darle un espaldarazo, como un cheque en blanco a la dictadura. Y yo creo que van a venir cambios en esa dirección. Estados Unidos está tratando de considerar una manera de apaciguar esas voces. Y luego se produce esta declaración del presidente Trump esta semana, muy importante, acerca de el papel de María Corina, la intención de regresar. Él ha dicho que no ha tenido nada que ver con cualquier intento de frenarla,
obviamente hubo intentos, fueron reportados intentos dentro del equipo que lo asesora en la Casa Blanca, pero él ha dicho, yo no tengo nada que ver con eso, lo cual al mismo tiempo tiene unas consecuencias. Obviamente Estados Unidos probablemente pudiera estar apoyando una última versión, un último rumor dice que no solamente Estados Unidos pudiera estar dispuesto a apoyar a María Corina en su retorno, sino que incluso el propio régimen, advertido por supuesto por Estados Unidos, ha aceptado ya como inevitable la posibilidad de que María Corina regrese. Ahora, ¿qué pasaría si María Corina regresa en medio de este enorme descontento que hemos estado viendo, sobre todo en las redes sociales, en todas partes? Yo creo que esto puede tener un efecto, sin duda, ¿no? De canalizar toda esa, descontento, frustración de la gente, y esto pudiera abrir, por supuesto, nuevos escenarios completamente inesperados. En el plano, digamos, internacional, el secretario de Estado, Marco Rubio, que sabemos forma parte de una facción importante dentro de la administración Trump que favorece el cambio democrático, la transición democrática en Venezuela, incluso apoya a María Corina y tiene un respaldo y hay aliados importantes. Ahora está ampliando, digamos, acaba de convocar a una reunión a 20 países para definir estrategias para ir en contra de los grupos criminales, de los grupos narcotraficantes. Es decir, está insistiendo en lo que ha sido su propuesta en general, la propuesta de Marco Rubio, que es que con esta gente no se puede negociar, no se puede apaciguar, hay que barrerlos, hay que acabarlos, ¿no? Y yo creo que esto es una tesis que el propio presidente Trump comprobó que no se podía asumir el enfoque negociador, apaciguador con el caso de Irán, ¿no? Y ha reanudado los ataques militares, lo cual implica obviamente una salida, o sea, una desviación de esa estrategia promovida, por cierto, por varios de sus asesores importantes en la Casa Blanca, que conviene entenderse como Irán, y resulta que Irán no respeta los acuerdos, y es lo que ha dicho siempre Marco Rubio. De hecho, la propuesta de Marco Rubio era continuar el ataque hasta lograr una rendición incondicional de los iraníes, y parece que allí ahora va dirigida esta estrategia. Y todo esto, por supuesto, está teniendo un gran efecto importante en el tema de las elecciones legislativas, que va a ser importante. Yo creo que Estados Unidos no va por ahora a anunciar un tema, digamos, un cronograma en el tema de las elecciones en Venezuela, pero esto va a acelerar sin duda esta solución. Repito, se está hablando de la posibilidad por primera vez de establecer una nueva estructura de gobierno de transición diferente al interinato, y esto es una gran preocupación, por supuesto, a Delcy, que la hemos visto, por cierto, fuera de sus cabales, completamente tratando, no acelerando, o demostrando a unos niveles increíbles que ella puede ser un factor conveniente para Estados Unidos. Y bueno, eso es lo que está en duda en estos momentos. Ella acaba de aprobar, por ejemplo, un reglamento para la ley de hidrocarburos que en teoría facilita, digamos, o responde a esas críticas de las compañías grandes transnacionales energéticas de Estados Unidos, que no estuvieron muy a gusto con los alcances de la ley de hidrocarburos que se aprobó. Esta regulación viene como a subsanar, a abrir todavía más el compás, tratando, por supuesto, de satisfacer esas peticiones, esas presiones de la compañía de Estados Unidos, que ven con mucha peligrosidad el hecho de que PDVSA todavía quiere continuar en el control de las operaciones, cuando Estados Unidos está buscando más bien crear unas reglas de juego claras para que las compañías puedan trabajar de una manera productiva, por un lado, y al mismo tiempo que tengan libertad de acción. Esto es un tema que está generando, por supuesto, una reacción negativa en el seno del chavismo, pero bueno, eso es otro. Yo creo que ese tema no está siendo tomado, no está tomando en cuenta. El punto fundamental es que las empresas extranjeras todavía siguen sintiendo total desconfianza
incluso para las labores de recuperación en Venezuela, el manejo de los recursos y todo este empeño del régimen de seguir culpando a las sanciones como que por eso es que no hay dinero. Esta petición absurda que sí dijo que le iba a pedir, no sé si ya lo hizo, al rey Carlos de Inglaterra, sabiendo que el rey no tiene la manera legal en Inglaterra de forzar básicamente al Banco de Inglaterra que entregue estas toneladas, 30 toneladas, que representan, por cierto, no mucho más de 1.000 millones, una cantidad que no es muy suficiente, mientras al mismo tiempo todavía no hay respuesta sobre estos grandes casos de corrupción que han producido una básicamente desaparición de importantes fondos, como el caso, por ejemplo, de PDVSA Cripto, que supuestamente, de acuerdo a informes independientes, barrió con 23.000 millones de dólares, posiblemente más, mucho más dinero, y todos los otros actos de corrupción vinculados a la trama de Odebrecht, en la cual participó, por cierto, Diosdado Cabello. La organización Transparencia Venezuela ha identificado una cantidad importante de recursos que han sido congelados en diferentes países para producto de la corrupción en Venezuela. Se habla de por encima de los 60.000 millones de dólares, de modo que eso es un tema, y obviamente Estados Unidos no está interesado en apoyar un retorno de esos recursos si el interinato es quien los va a manejar, y esto es un tema, un juego en que se cierra básicamente un callejón sin salida, porque si sigue el interinato, Estados Unidos no confía en el interinato, los recursos no van a regresar, tendría que haber una entidad, ¿no? También se ha reportado que la presidenta o expresidenta de la Asamblea Nacional de 2015, Dinora Figuera, está avanzando en esa agenda que ella tiene para designar, para preparar el terreno para las elecciones, y esto es interesante, aunque todavía no se ha concretado o públicamente no se ha hecho. Hay que todavía escoger a los miembros del Consejo Nacional Electoral, al Tribunal Supremo de Justicia, es decir, hay el tema del registro electoral, hay muchos temas sobre los cuales avanzar en esta preparación, pero yo creo que las condiciones están cambiando rápidamente en contra del interinato, y esto por supuesto puede traernos muchas sorpresas en el futuro. Yo espero que esta semana comiencen a tomarse algún tipo de decisiones. Bueno, esto es lo que quería compartirles hoy sábado con ustedes. Estaremos como siempre monitoreando todos estos desarrollos que se están produciendo en Estados Unidos, que tienen un gran impacto, por cierto, en Venezuela. Bueno, gracias por acompañarme. Seguimos en esta cobertura y que Dios los bendiga.